Buenas tardes, mi nombre es José Gandica y junto a mi compañera Belín García formamos parte del grupo número 2 de la sección número 1 del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. En esta oportunidad vamos a hacer la simulación de la práctica número 4, en donde tenemos diferentes circuitos en serie en paralelo, y el último circuito va a ser un circuito en paralelo en el cual vamos a corregir el factor de potencia para optimizar el circuito. En este primer circuito tenemos una fuente de poder de 127.58 voltios promedio RMS con una frecuencia de 60 Hz. Eh, Ahora mismo pues vamos a proceder a conectar el circuito y también a conectar los medidores. Para este caso, tanto en la resistencia como en el capacitor, vamos a medir su voltaje, ya que es el único que varía en una corriente en serie. Y también vamos a medir en un circuito en serie, y también vamos a medir la corriente. Procedemos a conectar. En este caso, el batímetro consta de dos bobinas, una para el voltaje y otra para la corriente. Entonces, de acuerdo con cada una de sus medidores, es decir, tanto la tensión como la corriente, pues se mide tanto en serie como en paralelo. Entonces, para el caso de la corriente, medimos serie, en serie, y para el caso del voltímetro, medimos en paralelo. De esta forma queda, cierto, hay que conectar también los voltímetros, tanto para el capacitor como para el resistor. De esta forma queda implementado el circuito. Una vez que lo encendamos podemos ver cuánto se mide y qué valores dan tanto los dos voltímetros como el amperímetro y el batímetro. Una vez encendido tenemos que tener el amperímetro en corriente alterna. Este es el primer valor, el valor del voltaje del capacitor y el valor de voltaje de nuestro resistor. Para nuestro amperímetro tenemos este valor en el cual podemos darnos cuenta que tiene una potencia de 76 watts, 76.5, y un factor de corriente, un factor de potencia de 0.68. Esto indica que le falta para llegar a la unidad. Mientras el factor de corriente sea más cercano a 1, eh, significa que el circuito trabaja mejor. Entonces todavía puede mejorar. Procedemos a nuestra conexión en paralelo, en la cual quien va a variar va a ser la corriente. Por eso vamos a medir con, con solo amperímetros en esta oportunidad, y también vamos, por supuesto, a medir con el factor de potencia, o con nuestro batímetro, mejor dicho. Aquí, aquí. Entonces procedemos a conectar. En esta oportunidad trabajamos con una fuente de poder de 66 voltios en promedio con igualmente 60 hercios de frecuencia. Esta es la resistencia que va con el inductor, y todo esto va conectado.
Entonces, una vez conectado el circuito, podemos activarlo y veremos nuestra primera corriente, la segunda y la tercera, y cómo la corriente varía a través del circuito. Asimismo, podemos ver que en un circuito en paralelo el factor de potencia es mayor, es decir, es más cercano a 1, lo que quiere decir que no se pierde tanta energía y es un poco más óptimo. Sin embargo, aún está lejos de la unidad, por lo cual aún tiene mejoría, con una potencia de 46 watts. Por último, podemos proceder a nuestro último circuito, el cual va a constar del mismo circuito en serie y con del mismo circuito en paralelo y con los mismos datos. Sin embargo, lo que va a variar es que con el fin de optimizar el factor de potencia, es decir, con el fin de optimizar el circuito, se pretende conectar una, un capacitor y veremos cómo cambia el factor de potencia una vez que lo medimos en el circuito. Procedemos a conectar. Aquí. Corregir aquí. Por último, comentamos la parte del voltímetro del watímetro. Como se puede observar, este es el mismo circuito en paralelo del circuito anterior, con la única diferencia de que agregamos un capacitor de 25 microfarads. Una vez que encendemos el circuito, podemos otra vez notar cómo la corriente va a variar a medida que se aleja de la fuente de poder. Sin embargo, una vez que medimos la potencia, podemos notar que tiene una potencia de 46 watts, de 46 watts exactamente, muy cercano a los 47, y lo que cabe destacar es, es que el factor de potencia está en 0,98, lo que quiere decir que está muy cercano a 1. Eso nos dice que el capacitor mejora el factor de potencia eh, significativamente, y un factor de potencia que es cercano a 1 quiere decir que el circuito no está experimentando tantas pérdidas de corriente y por lo tanto se puede decir que es un circuito más óptimo. Muchísimas gracias, esta fue la simulación.